hay una razón por la que no puedes dormir. Y no es solamente estrés, no es solamente ansiedad, no es solamente que tu mente piense demasiado cuando apagas la luz. Hay algo más profundo ocurriendo dentro de ti. Porque cada noche, cuando el ruido del mundo desaparece y finalmente te quedas a solas contigo mismo, algo empieza a salir a la superficie. Los miedos que ignoraste durante el día, las heridas que fingiste no sentir, las preocupaciones que escondiste detrás de sonrisas y ocupaciones. Y de repente, mientras todo está en silencio, tu alma comienza a gritar. Pero aquí está lo más impactante de todo. Tal vez esas noches de insomnio no sean un castigo, tal vez sean una invitación. Porque hay algo que Cristo quería enseñarte sobre el descanso, algo que la mayoría de las personas jamás descubre. Y cuando entiendas esto, no solo dormirás diferente, empezarás a vivir diferente. Hace algún tiempo vino a verme una mujer completamente destruida. No exagero cuando digo destruida. Sus ojos estaban hundidos, su rostro agotado, sus manos temblaban mientras hablaba conmigo. Me dijo: Padre, llevo meses sin dormir en paz. Apenas cierro los ojos, mi cabeza se llena de pensamientos. Me preocupo por mis hijos, por el dinero, por mi matrimonio, por mi salud. Y cuando por fin logro dormirme, me despierto a mitad de la noche con una angustia que no puedo explicar, y mientras la escuchaba me di cuenta de algo que quizás también está pasando contigo ahora mismo. Ella no estaba cansada solamente en el cuerpo, estaba cansada en el alma, porque hay un tipo de agotamiento que ninguna cama puede curar. Un cansancio espiritual que no desaparece durmiendo 8 horas, ni tomando medicamentos, ni distrayéndose con entretenimiento. Y ese es el cansancio de una persona que intenta cargar sola el peso de la vida. Pero aquí es donde la historia cambia completamente, porque mientras aquella mujer hablaba, el Espíritu Santo puso algo muy claro en mi corazón. El problema no era solamente que ella no sabía descansar. El problema era que había olvidado confiar, y eso, hermanos míos, es exactamente lo que le está ocurriendo a millones de personas hoy. Hemos aprendido a trabajar, a producir, a correr, a competir, a preocuparnos, pero hemos olvidado cómo descansar en Dios. Vivimos como si todo dependiera de nosotros, como si el universo entero estuviera sostenido sobre nuestros hombros. Y por eso nuestras noches se han convertido en campos de batalla. Piensa en esto por un momento. Dormir es uno de los actos de fe más radicales que existen. Cada noche cierras los ojos y pierdes el control. Te vuelves vulnerable, inconsciente, incapaz de protegerte a ti mismo, y solamente alguien que confía puede entregarse así al descanso. Por eso los niños pequeños duermen con tanta paz, porque saben que papá y mamá están allí, no se preocupan por las cuentas, por el futuro, por la enfermedad, por el mañana. Ellos descansan porque se sienten protegidos, pero nosotros crecimos y en el camino perdimos esa confianza. Nos convertimos en adultos obsesionados con controlar todo. Queremos controlar el dinero, las relaciones, el futuro, las personas, las circunstancias. Y entonces, cuando llega la noche y tenemos que soltar el control, aunque sea por unas horas, algo dentro de nosotros entra en pánico. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque el enemigo sabe exactamente cómo atacar un alma cansada, sabe que durante la noche tus defensas emocionales son más débiles, sabe que cuando todo está oscuro, tus pensamientos pueden convertirse en armas contra ti mismo, y entonces empieza a susurrarte mentiras. Y si todo sale mal, y si no puedes resolverlo, y si pierdes lo que amas, y si nunca cambias, y si Dios ya se cansó de ti, y una vez que esas voces entran en tu mente,
el descanso desaparece. Tu cuerpo está acostado, pero tu alma sigue corriendo. Eso fue exactamente lo que descubrí aquella noche con aquella mujer. Ella estaba atrapada en una prisión invisible y lo peor de todo es que ni siquiera se daba cuenta. Pensaba que su problema era el insomnio, pero el verdadero problema era que había olvidado cómo abandonarse en las manos de Dios. Entonces le dije algo que cambió completamente su vida. Le dije, no necesitas más control, necesitas más confianza. Y cuando escuchó esas palabras, comenzó a llorar, porque en el fondo sabía que era verdad. Llevaba años intentando resolverlo todo sola, años creyendo que si ella no se preocupaba, las cosas se derrumbarían. Años viviendo como si Dios estuviera lejos y todo dependiera únicamente de ella. Pero entonces vino la pregunta que lo cambió todo. Me miró y me dijo, Padre, ¿cómo se aprende a confiar así? Y hermanos míos, escuchen esto con atención porque la respuesta puede transformar también sus noches. Yo no le di una técnica psicológica, no le recomendé contar ovejas, no le hablé de respiraciones profundas ni de música relajante. Le enseñé la oración que Jesús mismo nos dejó, la oración que millones repiten sin entender realmente el poder que contiene. El Padre Nuestro. Ahora cuidado, porque aquí está el error que comete la mayoría de la gente. Piensan que el Padre Nuestro es solamente una oración para memorizar una rutina religiosa, un conjunto de palabras que se dicen rápido antes de dormir, pero Jesús jamás quiso eso. Cuando Cristo enseñó esta oración, estaba revelándonos una forma completamente nueva de vivir, una manera radical de relacionarnos con Dios. Nos estaba enseñando que el Creador del universo no es un juez lejano, es Padre. Y eso cambia absolutamente todo. Porque dime algo, ¿cuántas veces has rezado el Padre Nuestro sin realmente detenerte a pensar en lo que estás diciendo? Miles probablemente, lo dices casi en automático. Padre Nuestro que estás en el cielo, y mientras tu boca habla, tu mente ya está pensando en otra cosa. Pero imagina por un momento lo que significa realmente esa primera frase. Padre Nuestro, no esclavo, no huérfano, no abandonado, Padre, el Dios que sostiene galaxias enteras te permite llamarlo Padre. Y sin embargo vivimos aterrados, ansiosos, desesperados, como si estuviéramos solos, y aquí es donde empieza la transformación verdadera. Porque cuando una persona finalmente entiende que tiene Padre, algo dentro de ella comienza a relajarse. Ya no necesita sostener el universo con sus propias fuerzas. Ya no necesita resolver absolutamente todo. Ya no necesita vivir esclavizada por el miedo, pero el enemigo odia que descubras esto, porque una persona que aprende a descansar en Dios se vuelve peligrosísima espiritualmente. Ya no puede ser manipulada tan fácilmente por la ansiedad, ya no vive dominada por el pánico, ya no se derrumba con cualquier tormenta. Por eso quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida esta misma noche. El Padre Nuestro no es solo una oración para repetir, es un camino hacia la paz. Cada frase fue diseñada por Cristo para sanar algo dentro de nosotros. Cada petición rompe una cadena invisible que nos mantiene esclavizados, pero la mayoría jamás entra realmente en esa oración. Se quedan en la superficie y por eso siguen igual de vacíos, igual de ansiosos, igual de cansados. Mira lo que ocurre cuando dices, santificado sea tu nombre. En ese instante estás reconociendo que Dios es Dios y tú no. Parece simple, pero no lo es. Porque gran parte de tu ansiedad nace de querer ocupar un lugar que no te corresponde. Quieres entenderlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo, y eso te está destruyendo. Pero cuando dices de verdad, santificado sea tu nombre,
está soltando esa obsesión enfermiza de controlar el universo. Está aceptando que hay alguien infinitamente más sabio sosteniendo la historia y esa rendición trae alivio. Es como un niño pequeño intentando cargar una maleta demasiado pesada, lo intenta una y otra vez hasta agotarse, pero en cuanto su padre toma la maleta y la carga por él, el alivio es inmediato. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está el problema, muchos prefieren seguir cargando solos antes que confiar realmente, porque confiar implica rendirse y rendirse da miedo, significa aceptar que no tienes el control, significa dejar de luchar desesperadamente para manejar cada detalle de tu vida. Y entonces llegamos a la parte más difícil del Padre Nuestro, la frase que puede liberar tu alma o confrontarla completamente. Hágase tu voluntad. Hermanos míos, aquí está la raíz de muchísimas noches de insomnio. Estamos obsesionados con que se haga nuestra voluntad. Queremos que las cosas salgan exactamente como nosotros planeamos. Queremos controlar resultados, personas, tiempos, circunstancias. Y cuando la vida no obedece nuestros planes, entramos en ansiedad. Nos desvelamos intentando encontrar soluciones imposibles. Nuestra mente no descansa porque seguimos peleando contra una realidad que no podemos controlar. Pero cuando una persona aprende a decir de verdad, hágase tu voluntad, algo sobrenatural ocurre. El peso empieza a caer de sus hombros. La necesidad desesperada de control comienza a romperse. Finalmente puede respirar, finalmente puede descansar, porque entiende que ya no tiene que sostener el mundo sola. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Hay personas que llevan años rezando, pero nunca han confiado realmente. Van a misa, repiten oraciones, escuchan prédicas, pero en el fondo siguen creyendo que todo depende de ellas y por eso viven agotadas, porque una vida sin confianza siempre termina en cansancio espiritual. Ahora bien, quiero llevarte todavía más profundo, porque hay otra razón por la que el enemigo ataca tanto tus noches. La noche revela aquello que el día logra esconder. Durante el día puedes distraerte, puedes trabajar, puedes hablar con gente, puedes mantener tu mente ocupada, pero cuando llega el silencio aparecen las heridas y entonces resurgen los recuerdos, los errores del pasado, la culpa, el miedo, las palabras que nunca debiste decir, las decisiones que todavía lamentas. Y el enemigo usa todo eso para mantenerte despierto. He conocido personas que no podían dormir porque llevaban años sin perdonarse a sí mismas. Personas aparentemente exitosas por fuera, pero destruidas por dentro. Porque el rencor no solamente hacia otros destruye la paz, también el rencor hacia uno mismo. Y mientras no aprendas a entregarle incluso eso a Dios, tus noches seguirán siendo campos de batalla. Recuerdo un hombre que vino a verme después de años viviendo atormentado. Había cometido errores terribles en su juventud, pecados que confesó, sí, pero que nunca logró perdonarse completamente. Me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, siento que Dios quizá me perdonó, pero yo no puedo olvidarlo. Y esa frase resume la tragedia espiritual de muchísimas personas. Aceptan el perdón de Dios con la mente, pero no con el corazón. Siguen castigándose, siguen condenándose, siguen viviendo como prisioneros de un pasado que Cristo ya clavó en la cruz. Y aquí es donde el Padre Nuestro vuelve a convertirse en medicina para el alma. Porque cuando dices, perdona nuestras ofensas, no solo estás pidiendo misericordia, estás aceptando que necesitas ser liberado.
Estás reconociendo que no puedes cargar eternamente con tu culpa, pero luego viene la parte que más cuesta. Como también nosotros perdonamos, ahí es donde muchos se bloquean, porque quieren recibir paz sin soltar el resentimiento. Quieren descansar mientras siguen alimentando heridas antiguas, pero eso es imposible. Escúchame bien. Un corazón lleno de rencor jamás descansará verdaderamente, porque el resentimiento mantiene el alma en guerra constante. Y el problema es que muchas personas creen que perdonar significa justificar lo que les hicieron. No. Perdonar significa dejar de cargar el veneno, significa entregarle el juicio a Dios, significa dejar de permitir que una herida siga controlando tu vida. Ahora quizá alguien está pensando, Padre, usted no sabe lo que me hicieron, y tiene razón, tal vez yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Él vio cada lágrima, cada traición, cada humillación, cada abandono, y aún así te dice algo radical: suelta eso, déjamelo a mí, porque mientras sigas aferrado al resentimiento, seguirás atado a aquello que te hirió. Y aquí viene algo que puede incomodar a muchos, pero necesito decirlo. Hay personas que dicen querer paz, pero en realidad se han acostumbrado a vivir en guerra interior. Han hecho de la ansiedad su identidad, han hecho del sufrimiento una costumbre, y por eso incluso cuando Dios quiere darles descanso, no saben cómo recibirlo, porque la paz verdadera requiere confianza, y la confianza exige entrega. Pero todavía no hemos llegado a la parte más poderosa de todo esto, porque hay una frase del Padre Nuestro que el enemigo odia profundamente. Una frase que cuando se reza con verdadera fe tiene el poder de romper cadenas espirituales, y es esta: líbranos del mal. Hermanos míos, vivimos en tiempos donde mucha gente ya no cree en la existencia real del mal espiritual. Todo lo reducen a estrés, química cerebral o emociones. Y sí, claro que existen factores psicológicos y físicos, pero también existe una batalla espiritual real, y el enemigo trabaja especialmente durante la noche porque sabe que un alma cansada es más vulnerable. He visto personas despertarse siempre a la misma hora, atormentadas por pensamientos oscuros, miedo inexplicable, angustias repentinas, y cuando aprendieron a usar la oración correctamente, algo cambió radicalmente, porque el enemigo no teme palabras vacías. Lo que teme es una fe auténtica. Teme a una persona que realmente cree que pertenece a Cristo. Teme a alguien que se abandona completamente en las manos del Padre. Por eso esta noche no puedes rezar mecánicamente, no puedes repetir palabras como si fueran sonidos vacíos. Tienes que entrar en la oración, tienes que habitar cada frase, tienes que dejar que el Padre Nuestro se convierta en una conversación viva entre tu alma y Dios. Y aquí viene algo importante: no esperes sentir paz inmediata cada vez. A veces la paz llega lentamente, como un río silencioso llenando espacios vacíos dentro de ti. Pero si perseveras, si cada noche antes de dormir apagas el ruido del mundo y te encuentras verdaderamente con Dios, algo comenzará a cambiar. Tu mente empezará a descansar diferente, tu corazón dejará de correr desesperadamente, y poco a poco descubrirás algo que la mayoría nunca aprende: que el verdadero descanso no viene de tener una vida perfecta, viene de saber en manos de quién está tu vida imperfecta. Pero cuidado, porque justo cuando una persona empieza a acercarse a esa paz, el enemigo intenta distraerla más fuerte que nunca.
Y eso explica por qué muchísima gente, justo antes de dormir, siente un impulso casi irresistible de agarrar el teléfono, revisar redes, ver videos, escapar del silencio, porque el silencio asusta a un alma que lleva demasiado tiempo huyendo de sí misma. Y aquí está la tragedia moderna. Tenemos personas agotadas físicamente, pero incapaces de desconectarse espiritualmente. Gente que vive hiperestimulada todo el día y luego se pregunta por qué no puede descansar en la noche. Pero el alma necesita silencio para escuchar a Dios, necesita quietud, necesita detenerse, porque Dios casi nunca grita, susurra. Por eso quiero que imagines algo. Imagina apagar el celular esta noche, apagar la televisión, apagar el ruido y quedarte a solas con Dios antes de dormir, solo tú y el Padre, sin máscaras, sin distracciones, sin correr. Y entonces empezar lentamente, Padre nuestro, no tienes idea de lo que puede ocurrir en una vida que aprende a terminar el día así, porque mientras el mundo vive atrapado en ansiedad constante, tú empezarás a descubrir una paz distinta, no perfecta, no mágica, pero real. Una paz que puede coexistir incluso con problemas. Una paz que no depende de que todo salga bien. La misma paz que permitió a los santos dormir tranquilos, incluso en medio de persecuciones, enfermedades y sufrimientos. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué algunas personas, aún teniendo dinero, éxito y comodidad, siguen sin poder dormir? Porque el alma humana no fue creada solamente para comodidad, fue creada para comunión con Dios. Y mientras esa comunión esté rota o debilitada, siempre habrá un vacío que nada del mundo podrá llenar. La mayoría de las personas pasa toda la vida intentando anestesiar ese vacío. Más entretenimiento, más dinero, más distracciones, más ruido, pero el alma sigue inquieta. Y por eso San Agustín dijo aquella frase que atraviesa siglos enteros: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí está la clave. Descansar en Dios, pero hay algo más que necesito mostrarte antes de que esta primera parte termine, porque existe una razón específica por la cual tantas personas despiertan en mitad de la noche entre las 3 y las 4 de la madrugada, y lo que significa espiritualmente puede sorprenderte por completo, porque aquí es donde todo se vuelve mucho más profundo. Muchísimas personas creen que despertarse constantemente entre las 3 y las 4 de la madrugada es solamente un problema físico, estrés, ansiedad, mala alimentación. Y sí, claro que esas cosas influyen, pero reducirlo únicamente a eso sería ignorar algo espiritual que los cristianos entendieron durante siglos y que el mundo moderno ha olvidado casi por completo. La madrugada siempre ha sido un territorio espiritual. Mientras la mayoría duerme, algo ocurre en el silencio de esas horas. Por eso Jesús tantas veces se retiraba de noche para orar. Por eso los santos hablaban de las vigilias nocturnas como momentos de encuentro especial con Dios. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar completamente tu forma de ver esos despertares. Y si no fueran solamente interrupciones, y si fueran invitaciones, y si Dios estuviera usando el silencio de la noche para llamar tu atención de una manera que durante el día no puede lograr porque vives rodeado de ruido, porque piensa en esto: durante el día puedes distraerte, trabajo, redes sociales, conversaciones, problemas, pendientes, pero cuando llega la noche y todo se apaga, finalmente te quedas a solas contigo mismo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las heridas que llevabas ignorando durante años, los miedos, la culpa, la ansiedad, las preguntas que no quieres enfrentar, y el enemigo aprovecha precisamente ese momento para atacar tu mente.
He conocido personas que apenas despiertan en la madrugada sienten una angustia inexplicable, un miedo extraño, una sensación de vacío que no pueden describir. Y aquí necesito que escuches algo con mucha atención. El enemigo ama el aislamiento, ama hacerte sentir solo, porque mientras más solo te sientes, más vulnerable eres a sus mentiras. Pero la verdad que él odia es esta: un hijo de Dios nunca está solo. Por eso lo primero que debes hacer cuando despiertes en mitad de la noche no es agarrar el teléfono, no es abrir redes sociales, no es llenar tu mente de ruido. Lo primero es hacer consciente la presencia de Dios. Incluso antes de levantarte de la cama, incluso antes de abrir completamente los ojos, decir internamente: Señor, tú estás aquí conmigo. Parece algo pequeño, pero cambia completamente la atmósfera de tu mente, porque en ese instante dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a reaccionar desde la fe. Y créeme, el enemigo no sabe qué hacer con una persona que en lugar de entrar en pánico entra en oración. Ahora quiero darte algo concreto, 3 acciones espirituales que pueden transformar radicalmente tus noches si las haces con verdadera fe, no como rutina mecánica, no como superstición, sino como un encuentro real con Dios. La primera es esta: haz lentamente la señal de la cruz, no rápido, no distraído, hazla con conciencia. Mientras la haces, recuerda quién eres. Eres hijo de Dios. Tu vida le pertenece a Cristo. No perteneces al miedo, no perteneces a la oscuridad. Y cuando haces la señal de la cruz con fe verdadera, estás recordándole a tu alma que está bajo la protección de Dios. La segunda acción es todavía más poderosa. Reza lentamente el Padre Nuestro, pero esta vez no lo hagas como quien repite palabras aprendidas de memoria. Hazlo como una conversación real con tu Padre Celestial. Padre Nuestro, y detente ahí unos segundos. Deja que tu corazón absorba esa verdad. Dios es Padre, tú no eres huérfano, tú no estás solo en esa habitación oscura. Luego continúa: hágase tu voluntad. Y aquí viene el momento más importante. Entrega conscientemente aquello que te está robando la paz, el miedo económico, la angustia por tus hijos, el dolor de una enfermedad, la culpa del pasado, lo que sea. Nómbralo delante de Dios y suéltalo, porque muchas personas oran, pero nunca entregan realmente. Hablan con Dios mientras siguen aferradas desesperadamente al control, y ahí está el problema de fondo. Muchísima gente dice creer en Dios, pero vive exactamente igual que alguien que no confía en Él. Se angustia por todo, quiere controlarlo todo, vive aterrada por el futuro, porque una cosa es creer intelectualmente que Dios existe y otra muy distinta, descansar verdaderamente en sus manos. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarnos. La fe no es solamente aceptar que Dios es real. La fe verdadera es confiar, descansar, abandonarse. Y eso da miedo porque implica renunciar al control. La tercera acción es esta: guarda silencio después de orar. No agarres el teléfono, no vuelvas inmediatamente al ruido mental. Quédate quieto unos minutos, respira lentamente. Permite que tu alma se calme en la presencia de Dios, porque la oración no es solamente hablar, también es aprender a permanecer. Y aquí es donde muchos fallan. Viven tan acostumbrados al ruido que el silencio les incomoda, pero el alma necesita silencio para sanar, necesita quietud para escuchar la voz de Dios, porque Dios casi nunca grita, susurra. Ahora, escucha esto porque puede transformar radicalmente tu manera de enfrentar la ansiedad. Cuando en el Padre Nuestro dices:
danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús está atacando directamente una de las raíces principales del miedo humano, la obsesión con el futuro. La mayoría de las personas vive mentalmente atrapada en mañana, y si pasa esto, y si pierdo aquello, y si no alcanza. Pero Cristo deliberadamente nos enseñó a pedir el pan de hoy. No el del próximo año, no el de toda la vida, hoy. Porque casi toda ansiedad nace de intentar controlar un futuro que todavía no existe. Y mientras haces eso, destruyes tu paz en el presente. ¿Cuántas noches has perdido sufriendo por cosas que jamás ocurrieron? Escenarios imaginarios. Catástrofes inventadas por tu mente. Conversaciones que nunca sucedieron y mientras tanto tu alma se agotó. Por eso Jesús insiste tanto en vivir un día a la vez, porque el hoy es el único lugar donde realmente puedes encontrarte con Dios. Pero todavía hay algo más profundo. Muchas veces el verdadero problema no es el futuro, es el pasado. Hay personas que no pueden dormir porque la culpa todavía las persigue, errores antiguos, decisiones equivocadas, pecados que creen imperdonables, y el enemigo usa esos recuerdos como cadenas invisibles. Mira a Pedro, negó a Jesús 3 veces. Imagínate la culpa que sintió esa noche. Seguramente pensó que todo había terminado para él, pero después de la resurrección Jesús fue a buscarlo, no para destruirlo, no para humillarlo, fue a restaurarlo. Y eso revela algo poderoso sobre el corazón de Dios. Él no te define por tu peor momento. El enemigo sí, Dios no. Por eso cuando llegues a la parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, no las reces superficialmente, haz una pausa y pregúntate honestamente, ¿qué culpa sigo cargando? ¿Qué parte de mi pasado todavía me esclaviza? Y entonces entrégasela verdaderamente a Dios, porque escucha esto con atención, tu pecado no es más grande que la cruz, tu pasado no es más poderoso que la misericordia de Cristo. Y mientras sigas negándote a recibir plenamente el perdón de Dios, seguirás viviendo agotado. Pero todavía existe otra cadena silenciosa que destruye la paz de muchísimas personas, el resentimiento. Hay gente que lleva años durmiendo con ira en el corazón. Personas aparentemente normales, pero internamente llenas de amargura, y el resentimiento jamás descansa. Sigue trabajando dentro de ti, incluso mientras intentas dormir. Y si te dijera que aquello que más vergüenza te produce recordar, podría convertirse en la herramienta más poderosa que Dios use para transformar tu vida. Detente un momento y piensa en ese error que llevas años intentando olvidar, ese que aparece en tu mente cuando estás solo, ese que te roba la paz en medio de la noche, ese que te hace preguntarte qué habría pasado si hubieras tomado una decisión diferente. La mayoría de las personas creen que los errores son cadenas que deben arrastrar para siempre, pero hay algo que casi nadie comprende, y cuando lo descubres, tu forma de ver el pasado cambia para siempre, porque el verdadero problema no es el error que cometiste, el verdadero problema es lo que decidiste creer sobre ti después de cometerlo. Quizás durante años has pensado que tu caída te definió, que aquella decisión equivocada reveló quién eres realmente, que el daño causado es tan grande que nunca podrás recuperar lo que perdiste. Pero precisamente ahí comienza la mentira más peligrosa de todas, porque cuando una persona empieza a identificarse con su pecado,
deja de luchar por levantarse. Si cree que es un fracaso, actuará como un fracaso. Si cree que está condenado, dejará de buscar la esperanza y poco a poco la culpa se convierte en una prisión mucho más fuerte que el error original. Sin embargo, aquí aparece una pregunta que cambia todo. Si Dios realmente es capaz de sacar vida de la muerte, ¿por qué no podría sacar bendición de tus errores? Parece imposible, ¿verdad? Pero la historia de la salvación está llena de personas que descubrieron precisamente eso. Hombres y mujeres que tocaron fondo, que pensaron que todo estaba perdido y que después descubrieron que aquel momento oscuro no era el final del camino. Era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mira a Pedro, juró lealtad absoluta a Jesús, estaba convencido de que jamás lo abandonaría. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando el miedo golpeó su corazón, negó conocer al Maestro no una, sino 3 veces. Imagina la vergüenza, imagina el peso de esas palabras, imagina la mirada de Cristo cruzándose con la suya después de la 3ª negación. Cualquiera habría pensado que la historia de Pedro había terminado, pero ocurrió algo inesperado. Aquella caída que parecía definitiva se convirtió en la puerta de entrada hacia una humildad que nunca antes había conocido. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Antes de caer, Pedro confiaba demasiado en sí mismo. Después de caer, comenzó a confiar en Dios. Antes estaba lleno de seguridad personal. Después descubrió la necesidad de la gracia. Y precisamente por eso terminó convirtiéndose en la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Lo que parecía una derrota absoluta terminó preparándolo para una misión mucho mayor. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado borrar tu pasado? ¿Cuántas veces has deseado despertar y descubrir que aquello nunca ocurrió? Es una reacción comprensible. Todos quisiéramos eliminar nuestras peores decisiones, pero hay un problema. No podemos cambiar el pasado. Lo único que podemos cambiar es el significado que le damos. Vi aquí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años. Pasan tanto tiempo lamentando lo que hicieron que nunca descubren lo que Dios quiere hacer a través de ello. Se concentran tanto en la herida que olvidan buscar la lección. Se enfocan tanto en la culpa que pierden de vista la gracia. Déjame decirte algo que tal vez necesites escuchar hoy. Dios no está esperando que te conviertas en una persona perfecta para comenzar a trabajar en tu vida. Si fuera así, ninguno de nosotros tendría esperanza. Dios trabaja precisamente con personas heridas, confundidas y quebrantadas. Trabaja con aquellos que han fallado, trabaja con quienes tienen cicatrices, porque las cicatrices cuentan una historia que la perfección jamás podría contar, pero hay algo que debes entender antes de continuar. Transformar un error en bendición no significa fingir que no ocurrió.
no significa justificar lo injustificable, no significa minimizar el daño causado, todo lo contrario. La transformación comienza cuando tienes el valor de mirar la verdad de frente. Eso fue exactamente lo que hizo el rey David. Había cometido errores terribles, había abusado de su poder, había destruido vidas. Cuando finalmente fue confrontado, pudo haber buscado excusas, pudo haber culpado a otros, pudo haber negado la realidad, pero eligió un camino diferente. Reconoció su pecado, lo llamó por su nombre y en ese momento comenzó su verdadera restauración. Porque existe una diferencia enorme entre sentirse culpable y arrepentirse de verdad. La culpa simplemente te hace sufrir. El arrepentimiento te transforma, la culpa te mantiene mirando hacia atrás. El arrepentimiento te impulsa hacia adelante. La culpa te encierra en ti mismo. El arrepentimiento te lleva hacia Dios y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Será posible que parte de tu sufrimiento actual no venga del error que cometiste, sino de tu resistencia a entregárselo completamente a Dios? Piénsalo. Hay personas que cargan durante décadas con una culpa que Cristo ya cargó en la cruz. Hay personas que siguen castigándose por algo que Dios ya está dispuesto a perdonar. Hay personas que siguen viviendo como prisioneros aun cuando la puerta de la celda está abierta. Pontro, ¿por qué ocurre eso? Porque aceptar el perdón requiere humildad, mucha más humildad de la que imaginamos. A veces es más fácil castigarnos que recibir misericordia, porque cuando nos castigamos sentimos que estamos haciendo algo para pagar nuestra deuda. Sentimos que de alguna manera estamos compensando el daño causado. Pero el Evangelio destruye completamente esa lógica. Cristo no vino a ofrecerte una oportunidad para pagar tu deuda. Vino porque sabía que jamás podrías por ti mismo. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no se trata de cuánto has fallado. Se trata de cuánto estás dispuesto a confiar en la misericordia de Dios. Ahora, bien, aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. El perdón no elimina automáticamente las consecuencias. Y entender esto es fundamental. Algunas heridas tardan años en sanar. Algunas relaciones necesitan tiempo para reconstruirse. Algunas decisiones dejan marcas permanentes, pero precisamente ahí ocurre uno de los mayores milagros de la gracia, porque las consecuencias que antes parecían castigos comienzan a convertirse en maestros. La persona orgullosa aprende humildad, el egoísta aprende compasión, el impulsivo aprende paciencia, el que cayó descubre la importancia de caminar de la mano de Dios. Y poco a poco algo extraordinario empieza a suceder. Aquello que antes parecía únicamente dolor comienza a producir sabiduría. Sin embargo, todavía existe un obstáculo más profundo. Uno que destruye la vida de miles de personas sin que siquiera se den cuenta. Un obstáculo tan peligroso que puede impedir
que toda esta transformación ocurra. Es una batalla silenciosa que se libra dentro del corazón, porque después del error, después de la culpa y después del arrepentimiento, aparece una pregunta que muchos jamás logran responder correctamente. La pregunta es esta: ¿quién eres ahora? Porque si sigues creyendo que eres la suma de tus peores decisiones, jamás serás libre, pero si descubres la respuesta verdadera, entonces comenzarás a entender por qué algunos de los mayores santos de la historia surgieron precisamente de los fracasos más dolorosos. Y cuando comprendas esa verdad, descubrirás algo aún más sorprendente sobre tu propia historia, algo que podría cambiar para siempre la manera en que ves cada error que has cometido. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando responder una pregunta equivocada. Se preguntan constantemente: ¿cómo puedo borrar mis errores? Pero la pregunta correcta es otra completamente diferente. La pregunta correcta es: ¿qué quiere hacer Dios con ellos? Parece un pequeño cambio de perspectiva, pero en realidad marca la diferencia entre una vida atrapada en la culpa y una vida transformada por la gracia. Porque cuando solo intentas borrar el pasado, estás peleando una batalla imposible. El pasado ya ocurrió, no puedes modificarlo, no puedes regresar en el tiempo, no puedes reescribir las decisiones que tomaste. Pero cuando comienzas a preguntarte ¿qué puede hacer Dios con aquello que ocurrió?, algo extraordinario sucede. Tu atención deja de estar enfocada en la pérdida y comienza a dirigirse hacia el propósito. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces no descubrimos nuestro verdadero carácter durante los momentos de éxito. Lo descubrimos durante nuestras caídas. Mientras todo marcha bien, es fácil pensar que somos fuertes. Es fácil creer que controlamos nuestra vida. Fácil convencernos de que nunca cometeríamos ciertos errores. Pero cuando caemos, cuando fallamos, cuando nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad, entonces aparece una versión mucho más honesta de nosotros mismos y, aunque duele, esa revelación es un regalo porque no puedes sanar una herida que te niegas a reconocer, no puedes corregir una debilidad que finges no tener, no puedes crecer en áreas que jamás admites que necesitan transformación. Por eso tantas veces Dios utiliza nuestras caídas para destruir una ilusión peligrosa, la ilusión de la autosuficiencia. Piensa en cuántas personas viven convencidas de que pueden manejarlo todo solas. Creen que no necesitan ayuda, no necesitan consejo, no necesitan corrección, no necesitan depender de Dios, pero la vida tiene una manera muy particular de derribar ese orgullo. Y cuando finalmente sucede, cuando la realidad rompe nuestras falsas seguridades, tenemos dos opciones: podemos endurecer el corazón o podemos dejar
que Dios nos reconstruya y aquí es donde muchas historias toman caminos completamente diferentes. Dos personas pueden cometer exactamente el mismo error, una se llena de resentimiento, la otra desarrolla humildad. Una se convierte en víctima permanente de su pasado, la otra transforma ese mismo pasado en una fuente de sabiduría. Una vive esclava de la vergüenza, la otra encuentra una misión. La diferencia no está en el error, la diferencia está en la respuesta. Por eso debes comprender algo fundamental. El sufrimiento por sí solo no transforma a nadie. Todos conocemos personas que han sufrido mucho y, sin embargo, se han vuelto amargadas. También conocemos personas que atravesaron pruebas similares y desarrollaron una profundidad espiritual extraordinaria. ¿Qué marcó la diferencia? La manera en que interpretaron su dolor, porque el dolor siempre pregunta algo, siempre exige una respuesta, siempre te obliga a decidir quién vas a ser después de la herida, y aquí aparece una realidad fascinante. Muchas veces el mayor regalo escondido dentro de un error es la compasión. Antes de sufrir, juzgamos con facilidad. Antes de caer, criticamos rápidamente. Antes de equivocarnos, pensamos que entendemos los problemas de los demás. Pero cuando atravesamos nuestra propia oscuridad, algo cambia, de repente comprendemos, de repente dejamos de señalar con el dedo, de repente aprendemos a mirar a otros con misericordia y esa compasión tiene un valor inmenso en el reino de Dios, porque las personas heridas no necesitan expertos que las juzguen, necesitan compañeros de camino que las comprendan. Necesitan escuchar a alguien que pueda decir, yo también estuve ahí. Necesitan ver una prueba viviente de que la redención es posible. Por eso nunca subestimes el poder de tu historia. Tal vez piensas que tu pasado es algo que debes esconder. Tal vez crees que tus errores te descalifican. Tal vez imaginas que Dios solo utiliza personas impecables, pero la Biblia cuenta una historia completamente distinta. Dios usa a Abraham, que dudó, Dios usa a Jacob, que engañó, Dios usa a Moisés, que huyó, Dios usa a David, que cayó gravemente, Dios usa a Pedro, que negó, Dios usa a Pablo, que persiguió, y cuando observas ese patrón, comienzas a entender algo maravilloso. Dios no busca personas perfectas, busca corazones disponibles, busca personas dispuestas a dejarse transformar, busca hombres y mujeres que tengan el valor de entregarle incluso sus partes más rotas, porque las partes rotas son precisamente las que más pueden reflejar su gloria. Sin embargo, existe otro obstáculo que suele aparecer cuando una persona comienza a sanar. Es el miedo a volver a fallar. Y ese miedo puede convertirse en una prisión invisible. Después de una caída dolorosa, muchas personas dejan de arriesgarse, dejan de amar, dejan de confiar, dejan de servir,
dejan de soñar, piensan que así estarán protegidas, pero en realidad están permitiendo que el error siga controlando sus vidas, porque no solo te derrota un error cuando lo cometes, también te derrota cuando te convence de dejar de vivir, y Dios no te creó para sobrevivir escondido, te creó para vivir plenamente. Eso significa que llegará un momento en que tendrás que volver a confiar, ver a intentarlo, ver a caminar, ver a creer. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel. Aquí está una de las lecciones más importantes que aprenderás en todo este proceso. La confianza verdadera no nace cuando estás seguro de que jamás caerás. La confianza verdadera nace cuando descubres que incluso si caes, Dios sigue siendo capaz de levantarte. Ese descubrimiento cambia absolutamente todo, porque ya no vives aterrorizado por la posibilidad del fracaso, vives sostenido por la certeza de la misericordia. Y cuando una persona alcanza ese punto, ocurre algo extraordinario, comienza a experimentar una libertad que antes parecía imposible. Ya no necesita demostrar nada, ya no necesita aparentar perfección, ya no necesita esconder cada debilidad, puede ser auténtica, puede ser transparente, puede ser humana, y paradójicamente es precisamente entonces cuando se vuelve más fuerte, porque la verdadera fortaleza no consiste en no tener debilidades, consiste en saber dónde llevarlas. Ahora bien, tal vez estés escuchando todo esto y pienses, suena hermoso, pero mi situación es diferente. Mi error fue demasiado grande. Y ahí quiero detenerme por un momento, porque esa frase ha sido repetida por millones de personas a lo largo de la historia. Mi caso es diferente, lo mío no tiene solución. Dios puede perdonar a otros, pero no a mí. Y sin embargo, cada vez que alguien se acerca sinceramente a Dios con un corazón arrepentido, descubre exactamente la misma realidad. La misericordia siempre es más grande siempre, más grande que la vergüenza, más grande que la culpa, más grande que el fracaso, más grande que el pasado, más grande que cualquier pecado. Y cuando finalmente comprendes esto, algo dentro de ti comienza a romperse. No una ruptura destructiva, una ruptura liberadora. Se rompe la mentira de que estás condenado. Se rompe la mentira de que tu historia terminó. Se rompe la mentira de que ya no tienes valor. Y en el lugar donde antes había desesperación, empieza a nacer esperanza, pero aquí viene lo más sorprendente. La esperanza no cambia únicamente tu futuro, también cambia tu pasado, no porque altere los hechos, sino porque transforma su significado. Lo que antes parecía una derrota absoluta comienza a verse como una preparación. Lo que antes parecía desperdicio comienza a revelar propósito. Lo que antes parecía únicamente dolor comienza a mostrar crecimiento. Y entonces empiezas a descubrir algo que estuvo ahí todo el tiempo. Dios jamás dejó de trabajar ni
en tus peores momentos, ni durante tus caídas, ni cuando pensabas que estabas completamente solo. Mientras tú veías ruinas, Él seguía construyendo. Mientras tú veías fracaso, Él seguía preparando. Mientras tú veías un final, Él seguía escribiendo la siguiente página. Y quizá, precisamente, ahora estés entrando en esa nueva página. Quizá este sea el momento en que dejes de mirar tu pasado como una sentencia y empieces a verlo como un testimonio. Quizá este sea el momento en que dejes de preguntarte por qué ocurrió y empieces a preguntarte para qué puede servir. Quizá este sea el momento en que permitas que Dios tome aquello que más te avergüenza y lo convierta en una fuente de bendición para otros. Porque esa ha sido siempre su especialidad: tomar cenizas y crear belleza, tomar debilidad y crear fortaleza, tomar heridas y crear sanación, tomar errores y convertirlos en bendiciones. Y si hoy decides entregarle sinceramente tu historia, incluso las páginas que más te cuesta leer, descubrirás algo que cambia vidas enteras. Descubrirás que tu pasado ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la gracia, peyosio. Cuando la gracia tiene la última palabra, ninguna historia termina en fracaso, porque incluso los capítulos más oscuros pueden convertirse en el comienzo de algo extraordinario. Y justamente aquí es donde la pregunta más importante de todas: si Dios realmente está dispuesto a transformar tus errores en bendiciones, ¿estás tú dispuesto a entregárselos por completo? Porque la respuesta a esa pregunta puede determinar todo lo que viene después. Yo esa pregunta, hermano, hermana, no puede responderse solo con palabras, porque es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien. Fácil hablar de fe cuando el camino está despejado, pero la verdadera confianza aparece cuando tienes que entregar precisamente aquello que más te duele, aquello que más vergüenza te produce recordar, aquello que llevas años escondiendo incluso de ti mismo, porque la realidad es esta: mientras sigas aferrándote a tu culpa, Dios no podrá hacer completamente su obra en ti. No porque Él sea incapaz, sino porque el amor nunca fuerza una puerta cerrada. Él espera tu consentimiento, espera que le entregues las piezas rotas, espera que dejes de luchar solo, espera que finalmente digas: Señor, ya no puedo cargar esto por mí mismo. Y cuando ese momento llega, comienza algo extraordinario. No siempre ocurre de manera espectacular. A veces no hay rayos de luz ni emociones intensas. A veces la transformación comienza silenciosamente, como una semilla enterrada bajo tierra. Durante un tiempo parece que nada cambia, pero debajo de la superficie Dios está trabajando, está sanando heridas que nadie ve, está renovando pensamientos que llevaban años destruyéndote, está reconstruyendo partes de tu corazón
que creías perdidas para siempre. Por eso no te desesperes si el proceso toma tiempo. Una herida que tardó años en formarse rara vez sana en un solo día. Una culpa que cargaste durante décadas no desaparece en una sola oración. La paciencia también forma parte de la sanación. Y aquí hay algo maravilloso que quiero que recuerdes siempre. Dios no ama una futura versión perfecta de ti. No está esperando que te conviertas en alguien impecable para comenzar a amarte. Te ama ahora, en este momento, con tus luchas, con tus cicatrices, con tus dudas y con tu historia completa. Ese amor es el verdadero motor de la transformación, porque el miedo puede obligarte a cambiar por un tiempo, pero solo el amor puede cambiarte para siempre. Cuando descubres cuánto te ama Dios, ya no obedeces por obligación, ya no buscas ser mejor para ganar su aprobación. Empiezas a transformarte porque has comprendido que ya eres amado y esa diferencia lo cambia todo. Entonces, ¿qué harás con tu historia? ¿Seguirás utilizándola como una cadena que te mantiene atado al pasado? ¿O permitirás que Dios la convierta en un puente hacia tu futuro? Porque nadie puede tomar esa decisión por ti, ni un sacerdote, ni un amigo, ni un familiar, solo tú. Y quizás hoy sea el día para hacerlo. Quizás hoy sea el día para dejar de identificarte con tu peor momento. Quizás hoy sea el día para abandonar la prisión de la culpa. Quizás hoy sea el día para aceptar que la misericordia de Dios es más grande de lo que jamás imaginaste. Mira tu vida por un momento. Todo lo que has vivido, las lágrimas, las pérdidas, las caídas, las batallas secretas, los errores que todavía te duelen, nada está fuera del alcance de la gracia, nada, ni una sola página de tu historia. Y algún día, cuando mires hacia atrás desde una perspectiva más amplia, descubrirás que Dios estuvo presente incluso en los momentos donde pensabas que te había abandonado. Verás cómo te sostuvo cuando estabas a punto de rendirte. Verás cómo utilizó experiencias dolorosas para formar tu carácter. Verás cómo abrió puertas que jamás habrías encontrado de otra manera. Y entonces comprenderás algo que hoy quizás apenas puedes imaginar. Tus errores no destruyeron el plan de Dios para tu vida, se convirtieron en parte de Él, no porque fueran buenos, no porque Dios quisiera que ocurrieran, sino porque su amor es tan poderoso que puede redimir incluso aquello que parecía irremediablemente perdido. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la razón por la que ningún ser humano está condenado mientras siga respirando. Porque donde el mundo ve fracaso, Dios ve posibilidades. Donde el mundo ve ruinas, Dios ve cimientos. Donde el mundo ve un final, Dios ve un nuevo comienzo. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo muy simple. Levanta tu corazón hacia Dios y dile con sinceridad: Señor, te entrego mis errores,
te entrego mi pasado, te entrego mi culpa, te entrego aquello que no puedo cambiar. Haz con ello lo que solo tú puedes hacer. Convierte mis heridas en sabiduría, convierte mi vergüenza en testimonio, convierte mis caídas en escalones hacia ti y enséñame a vivir como alguien que ha sido perdonado. Si haces esa oración con un corazón sincero, te aseguro algo, tu historia todavía no ha terminado. De hecho, puede que apenas esté comenzando el capítulo más hermoso de tu vida. Porque cuando una persona deja de huir de sus errores y los coloca en las manos de Dios, ocurre el milagro más grande de todos. La gracia toma el control. Cuando la gracia toma el control, incluso los errores más dolorosos pueden convertirse en bendiciones que iluminen el camino de muchas otras personas. Que Dios te bendiga, que sane tu corazón, que fortalezca tu fe y que te conceda la alegría de descubrir que tu pasado no define tu destino. La misericordia de Dios, sí, amén.